La serie ha venido siendo acerca de la fe. Esta semana yo les dije que íbamos a casi a terminar ese aspecto, pero el Espíritu de Dios cambió el curso de la plática y lo voy a interrumpir esta semana por algo que puso Dios en mi corazón. Y pues Él es el que manda, ¿verdad? O sea, nosotros nomás venimos a presentar lo que Dios quiere hablar. Él sabe por qué y las necesidades de cada uno de ustedes. Pero en obediencia a eso lo voy a hacer, y la semana que entra yo espero que continúe la serie de la fe. Entonces, quiero que ustedes abran la Biblia. Vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 9. Y ahorita vamos a leer ahí una parte de la Escritura. Pero sí quiero, como introducción, porque vamos a hablar algo acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero como introducción, sé que estamos viviendo ahorita en tiempo que para el calendario gregoriano y para el mundo cristiano a veces, se celebra lo que es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Estamos precisamente en esa semana, aunque no está en acuerdo con el calendario judío. El calendario judío no presenta la Pascua, que es el verdadero tiempo de la muerte, crucifixión la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero tiempo de ello anuncia una sombra de lo que iba a venir, las cuales fiestas ya cumplió el Señor. Las 4, hablando de la fiesta de la Pascua, hablando de la fiesta de los panes sin levadura, de las primicias y de la fiesta de Pentecostés. Esas fiestas, hermanos, ya fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el nosotros celebrar esa Pascua en este año, que fue un año, por así decirlo, bisiesto en el calendario judío, y también aquí, porque aquí se le agregó un día, ¿verdad? Bueno, el calendario judío se le agrega un mes por estar el año cubierto por 354 días. Entonces, cada ciertos años le agregan un mes completo para que no se vaya corriendo y de repente la primavera se haga otoño o se haga invierno, ¿verdad? Entonces tienen que agregar eso. Pero la exactitud del calendario judío pues está basado tanto lunar como solar. Es mucho más exacto, vaya, que el que nosotros guardamos, el gregoriano, ¿no? De manera que ahorita se está celebrando la Pascua aquí, pero en realidad el tiempo verdadero no va a ser hasta el mes que entra. O sea, es un mes de separado. Pero el punto aquí, hermanos, no es tanto que si no se celebra exactamente en la fecha que debe de ser, todos somos paganos o como se ha anunciado tan grandemente, y como tantas peleas y tantas batallas en el internet se ponen acusándose uno al otro de que son herejes, de que son paganos, que porque las inventó esta institución o porque las inventó esta otra institución. Y nosotros no fuimos llamados a eso, hermanos. Claro, tenemos un entendimiento sobre las fiestas de Jehová, porque son fiestas de Jehová, no de los judíos ni de los gentiles. Dice Levítico 23, son las fiestas de Jehová. Entonces, claro que el pueblo judío fueron los primeros que las recibieron porque fueron la única nación obediente. Pero si yo no las celebro exactamente, o las celebro, me uno a las personas que están en su mente equivocadas, y es donde entra la introducción que se nos dio ahorita. Si yo me uno a ellos,
¿eso quiere decir que yo me convierto en una persona pagana o en una persona hereje? Entonces de eso quiero hablarles un poquito antes de entrar a la resurrección. Y es donde Pablo nos habla en 1 Corintios 9, y quiero que lo escuchen con los oídos del corazón, no con los oídos físicos que cada uno de nosotros tenemos. 1 Corintios 9, dice el apóstol Pablo, quien fue enviado a los gentiles. ¿Ok? Pablo fue el apóstol enviado directamente a los gentiles, y a través del apóstol Pablo se da a conocer el nuevo grupo introducido en el nuevo pacto, que es el grupo de la eclesía, de la iglesia. Y a ese nuevo grupo Dios lo instruye a través del apóstol Pablo en ciertas cosas que en el Antiguo Testamento no se conocían. Entonces no fueron introducidas hasta la misma palabra del misterio de la iglesia. Ese concepto fue introducido por Pablo. Jesús menciona la palabra eclesía en Mateo 16, 17, 18, pero esa palabra simplemente la introdujo. El misterio en sí del cuerpo de Cristo, del cual somos todos nosotros, porque así lo dice la palabra, todo aquel que confiese a Jesucristo pasa a ser de ese nuevo grupo, porque pasa por gracia a nacer de nuevo. Siendo gentil o siendo judío, no importa, pasa a ser del grupo de la eclesía. Entonces Pablo introduce todos esos conceptos nuevos que no se habían dicho anteriormente. Jesús menciona la palabra iglesia, pero no describe el concepto de la iglesia hasta que no viene Pablo y nos menciona ese misterio que había estado oculto por las edades, dice, por los siglos. La iglesia, dice, el cuerpo de Cristo. Lo dice en la carta también de los Efesios. Pero en 1 Corintios 9, el apóstol Pablo trata directamente con esto, precisamente de lo que el mundo llama Easter, ¿verdad? O el día de la coneja. Bueno, no estamos diciendo, ustedes hagan lo mismo. No vamos a ser asimilados por el día de la coneja. Pero no tenemos tampoco por qué evadir el ir a alguna de esas fiestas si nuestro corazón es correcto delante de Dios. Como también la Navidad. Sabemos que en la Navidad no fue, hablando de diciembre, no fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que fue en la fiesta de los tabernáculos. La Biblia lo menciona, que es entre septiembre y octubre. Pero no porque nosotros sabemos de eso, no vamos a dejar de ir a una casa porque celebran ahí esa Navidad. Y Pablo lo explica, quiero que lo entiendan a los ojos del Evangelio. Dice en el capítulo 9, versículo 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Okay? Quiero que su espíritu vaya recibiendo esto. ¿Cuál es la intención? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. O sea que Pablo dejó de ser del grupo de los judíos para pasar a ser, sus raíces eran del judaísmo, pero pasó a ser ahora parte de la eclesía. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Está claro, ¿verdad? El juego de palabras ahí. A los que están sin ley, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. En Cristo se cumplió toda la ley, pero hay mandamientos. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos.
Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces yo muy claramente puedo, con toda confianza, en estos tiempos en los que estamos viviendo hoy, decir, me he hecho a los conejeros de la coneja, ¿verdad? Para ganar a los de la coneja. Porque mi intención, hermanos, es glorificar a Dios, es ganar almas. El justo dice uno de los proverbios que el justo gana almas. Entonces, ese es nuestro primer llamado, ganar almas para el Señor. Si yo tengo que ir a una fiesta de la coneja y mi corazón está limpio delante de Dios, está firme, pues ¿por qué no voy a ir yo si en el lugar se me puede presentar la oportunidad de hablar del Evangelio y presentar a Cristo y ganar a los de la coneja para Cristo? De esa manera puedo yo no perderlos. Si yo les hablo duro desde la primera vez y les digo paganos porque están celebrando algo de eso, los voy a perder, no voy a tener la oportunidad de hablarles de la verdad. Y ya una vez que entiendan eso, ellos pueden tomar su decisión. Entonces, eso es lo que estaba diciendo Pablo. Igual sucede en la Navidad. Pero los cristianos, hermanos, nos hemos de alguna forma hecho débiles en los lugares donde Dios nos tiene. Y a veces hasta nos dejamos asimilar por las condiciones en donde estamos. Entonces, eso es lo que Dios les quiere hablar ahorita. En el pueblo de Israel nos dan los primeros ejemplos cuando vino la división del reino después de Salomón y se hizo el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte siendo las 10 tribus de Israel que vivían en Samaria y Galilea, y el reino del sur siendo Judá, que vienen siendo la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, esos dos. Pues cuando vino la separación del reino, se fueron y pusieron y comenzaron a adorar a Dios, los de las 10 tribus, los del reino del norte, a adorar a Dios en Samaria. Y con eso Dios les avisó repetidas veces que dejaran de hacer eso, pero finalmente vino el rey de Asiria y los tomó cautivos y se llevó a todas las 10 tribus, las llevó cautivas a Asiria. Y en Asiria, hermanos, sucedió algo que hasta la fecha no han podido encontrar esas 10 tribus perdidas. Es decir, fueron asimilados, fueron absorbidos completamente por la cultura, por el lugar en donde estaban. Sí, entonces los asirios inventaron ese nuevo sistema en el que cuando conquistaban a alguien, tomaban al pueblo y lo llevaban completamente allá y sustituían la tierra de donde habían tomado cautivos, la sustituían con otros pueblos. Por eso viene tanto las historias en los evangelios de los samaritanos y de los judíos, porque los samaritanos no eran los originales de ahí. ¿Ok? Ahora, el pueblo de Judá, el reino del sur, esas 2 tribus desobedecieron, se les avisó también a través de los profetas que iba a venir si no se arrepentían, y finalmente vino Nabucodonosor de Babilonia y los llevó en exilio a Babilonia. Pero esas 2 tribus, ese pueblo, aunque fue exiliado de Jerusalén, no perdió su identidad en Babilonia.
Es decir, estuvieron allá, pero allá tuvieron sinagogas, tuvieron estudios, siguieron con las tradiciones del judaísmo y mantuvieron intacta su identidad. Y eso es muy importante, porque si lo comparamos con los días de los que estamos viviendo, hay infinidad de denominaciones. No voy a apuntar el dedo a un lado ni a otro, no es no es mi trabajo hacerlo, pero hay denominaciones completas que han sido absorbidas en el cristianismo, han sido absorbidas por tradiciones de los hombres, han sido asimilados, siguen las rutinas, pero la religión fue absorbida por el mundo y se rigen por los lineamientos del mundo, no por la palabra de Dios. Sin embargo, sí hay parte de la iglesia que se ha mantenido intacto, que a pesar de estar entre comillas, ¿verdad? Exiliados del cielo, porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía es del cielo. Entonces, aunque estamos aquí en este mundo, no somos de este mundo. Y donde Dios nos tiene trabajando, donde Dios nos tiene desarrollando la obra de la expansión del reino, no hemos perdido nuestra identidad. Entonces, eso es lo que quiero yo que ustedes identifiquen y se examinen a ustedes mismos. Porque Dios nos llamó a mantener esa identidad para ganar almas en su reino. Yo quiero que ustedes lo hagan, ¿ok? No quiero que de alguna forma se encuentren como cristianos de la secreta y todavía no se identifiquen como tales. O sea, que se digan cristianos y que nunca tengan años trabajando en algún lugar y que ninguna persona sepa que son cristianos. ¿Cómo? Él era cristiano. Ni sabía, fíjate. Pero los demás salen del closet muy rápido, ¿verdad? Ok, ahora, en acuerdo con la palabra, les voy a mostrar un ejemplo con la Biblia en donde Dios nos muestra esto. Y aunque nos vamos a ir un poquito rápido, quiero que vayan a Números, al libro de Números, el capítulo 22, y es una historia que ustedes también ya han escuchado por ahí, pero lo van a ver desde otro punto de vista, ¿verdad? Es Números capítulo 22. Y voy a ir saltando algunos versículos. Pero es la historia del Balac y de Balaam. Balac era un rey moabita y Balaam era un profeta. Y aunque en la historia no es conocido como judío, habla de Jehová. Entonces tenemos nosotros que escuchar detenidamente lo que le mandó el rey de Moab que hiciera. Y les voy a decir nada más los versículos, voy a leer parte de ellos, no quiero leer toda la historia. Me imagino yo que la mayor parte de ustedes ya conocen esa historia, ¿verdad? Y si no, bueno, léanla completa, es una historia de 2 o 3 capítulos, pero muy interesante. Dice, en el capítulo 22, versículo 1, dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Están del lado derecho, del lado este del río Jordán y del parte del Mar Muerto. Ahí es donde está la tierra que pertenecía a los hijos de Moab, que son
de donde vienen las dos hijas de Lot, ¿verdad? Vienen los moabitas y vienen los amonitas. Bueno, ese es el lugar, para que ustedes lo identifiquen en su mente, ¿verdad? Y vio Balac, hijo de Zifor, que por cierto Balac significa destructor, y Zifor, el papá de Balac, significa pajarito pequeño que da saltos con sus así patitas juntas, un pajarito pequeño. Entonces el destructor, ya para comenzar, ya el rey ese ya tenía un nombre medio raro, ¿verdad? El destructor, hijo del pajarito pequeño. Dice, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. Quiero que en sus mentes, hermanos, y es importante, siempre que vean un pueblito, váyanse ahora sí, con lo que tenemos en el internet, es muy fácil identificarlo. Vayan y pongan en Google ahí Madián, y váyanse en el mapa y fíjense dónde está, ¿verdad? Madián era uno de los hijos de Abraham y Cetura, otra de las esposas de Abraham. Y con ella tuvo varios hijos. Bueno, Madián era uno de ellos. ¿Okay? Que es donde está precisamente el monte Sinaí. Ahora lamerá, 4, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, o sea, comenzará a caminar alrededor, ahí acerca de nuestras tierras, y finalmente nos va a conquistar. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 4. 5, por tanto, envió mensajeros a Balaam, que es el profeta, hijo de Beor, que está junto a la tierra de los hijos de su pueblo. 6, le mandó decir, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de esta tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que maldiga será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas correspondientes. 9, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios. Balac, hijo de Zifor, los describió. 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es, ni maldigas al pueblo de Israel porque es bendito. ¿Okay? Muy claras las instrucciones. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab le dijeron a Balac lo que había dicho Balaam, en el 14, 15, y volvió Balac a enviar nuevamente a los príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam nuevamente, segunda, y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zifor, te ruego que no dejes de venir, porque sin duda alguna te honraré mucho, te daré mucho dinero y muchas posesiones. Pero maldíceme a este pueblo, al pueblo de Israel. 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer con cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche y vayas y le diga. 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Ahora la segunda vez Dios ya les dijo, vete con ellos. Pero harás lo que yo te diga. 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que fuera. 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Bueno, ¿cómo?
Digo, le acaba de decir que se vaya con ellos. Y luego la ira de Dios se enciende porque va con ellos. Entonces aquí la palabra, hermanos, que está utilizando ve con ellos, viene del hebreo halak. Y la palabra halak es ve con ellos, pero no te mezcles con ellos. No te asimiles con ellos. O sea, ve tú junto en el grupo, pero no pienses igual que ellos. ¿Ok? Por eso Dios se enojó con Balaam, porque se hizo al pensamiento de ellos. Bien. Y viene el evento eso de la asna, donde está la espada desenvainada del ángel para matar a Balaam, y la asna finalmente es la que lo salva. Y él le pega y hasta le dice que si hubiera hecho antes eso, hubiera traído una espada, la mata, ¿verdad? Pero se da cuenta de que precisamente la asna fue la que le salvó la vida. Y lo ve y se arrepiente, ¿verdad? 35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve por la palabra que yo te diga por tercera vez. Esta es la tercera vez. Ahora yo quiero que ustedes, antes de seguir con la historia, hermano, yo quiero que ustedes entiendan que los ángeles de Dios fueron enviados a nosotros, dice en el libro de Hebreos capítulo 1, para servicio de los que somos herederos de la salvación. Ustedes no son ángeles, ya se los he dicho anteriormente, ni tienen angelitos. No condenen a las personas que no, a nadie, ¿verdad? Pero digo, no hablen mal de las personas que no conocen esta verdad. Sus hijos no son angelitos, no son. Digo, eso se dan cuenta ustedes desde muy chiquitos, ¿verdad? Pero no son angelitos, son hechos igual que Dios, a la imagen de Dios. Entonces, los ángeles fueron enviados precisamente para ayudar a toda la creación de Dios y específicamente en el Nuevo Testamento a los que somos herederos de la salvación. Entonces tenemos esas armas para protegernos. Por fe los recibimos, por fe los establecemos en nuestra casa o en donde quiera que se necesiten. Ustedes necesitan aprender a vivir por fe, pero eso es hasta la siguiente semana, ¿verdad? Cuando continuemos con eso. Pero sí quiero que ustedes se den cuenta del poder de los ángeles, porque la Biblia nos dice en Segunda de Reyes que un solo ángel de Dios, cuando hubo ahí una guerra en Segunda de Reyes, un solo ángel de Dios destruyó a 185,000 hombres. Un solo ángel. 185,000 ángeles. Hombres. 185,000 hombres. Así que se imaginan ustedes cuando Jesús dice, cuando vienen a arrestarlo, y lo vamos a ver ahorita, si yo me quisiera defender, llamaría a 12 legiones de ángeles. O sea, 12 legiones de ángeles por 6,000, que es una legión. Están hablando ustedes de 72,000 ángeles disponibles a Jesús. Si un ángel mató a 185,000 en una noche, por 72,000, estás hablando de arriba de 3 billones de personas. No, 30, ¿cuánto es? 13 billones de personas, más del doble de los que ahorita habitan toda la tierra. Entonces, los ángeles, si Jesús hubiera abierto su boca y hubiera hablado a los ángeles, no hubiera quedado absolutamente ninguno. Van a necesitar, ya son 200, 400, 500 millones, ¿o cuántos son? Estoy pensando en los de Apocalipsis.
un 1.2, 1.3 billones, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios porque el Evangelio está siendo llevado muy fuerte, hermano, en el país de China y en Japón. Y gloria a Dios porque sabemos que la obra se está haciendo también en esos lugares. Bueno, lo envió por tercera vez, volvamos. Y en el 35 y le dijo, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac, 40. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Hizo que se parara el rey de Moab junto al sacrificio y pedía la interpretación de parte de Dios, le daba la interpretación. Y cada vez que esto sucedió, hermanos, Dios bendecía a través de la boca de Balaam, bendecía al pueblo de Israel. Se enoja Balac, pero él le dice, todo el tesoro que me ofreciste, ya te había dicho yo que no lo iba a aceptar, porque primero es la palabra de Dios y mantiene su bendición. ¿Okay? Entonces, la historia que yo quiero que ustedes entiendan, lo pueden seguir todo el capítulo 23 y el 24, donde se habla de eso, se habla de la estrella de Jacob, se habla ¿se acuerdan ustedes de ese versículo donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Es palabra que Dios le dijo a Balaam y que estaba profetizando. ¿Okay? Ustedes lo pueden leer. Lo importante es que entiendan que nunca deben permitir ustedes que la asimilación de parte del mundo los contamine. Eso es bien importante. Y no tienen que dejar de ir a esas fiestas, aunque hayan sido inventadas fuera de tiempo por el mundo, si la intención en su corazón es la correcta. Si yo voy y aprovecho esos momentos que es de la coneja y hablo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues ahí va a haber 1, 2 o 3 personas que van a comenzar a conocer la verdad. ¿Ok? No se cierren a eso, porque hay personas que escuchan una palabra antisonante, como decimos nosotros, maldiciones, en inglés o en español, y dicen, no, ya no voy ahí porque son bien maldicientos. O sea, no sean débiles ni cobardes, hermanos. O sea, unas palabras de esas no deben de hacer que ustedes dejen de ir a un lugar porque están oyendo sus oídos eso. En su corazón, si ustedes creen que pueden ser contaminados, no vayan. Sigan creciendo en el Señor. Pero si ustedes están firmes en la palabra de Dios, vayan y aprovechen ese momento para ganar almas para Cristo. De eso se trata. ¿Bien? Ok. Entonces, estas fechas anuncian la muerte y resurrección. Esto se los digo porque así me lo dio Dios. Estas fechas anuncian la muerte y resurrección y la victoria sobre la muerte y la vida eterna junto al Padre. ¿Okay? Eso es lo que anuncian y lo que nosotros debemos de ir a compartir, aunque sea fuera de tiempo, con ellos. Ok, ahora sí, vamos a ver un poco acerca de esa resurrección y vamos allá a Lucas 22, donde yo quiero que ustedes tengan un poquito más de entendimiento al respecto. En Lucas 22, hermanos, vamos a ver algo así general, porque ya hemos entrado mucho en detalle acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que por cierto, ¿se acuerdan ustedes del ángel? Me acordé ahorita que estaba hablando de los ángeles. ¿Se acuerdan ustedes del ángel que después de la muerte, que Jesús entregó su espíritu voluntariamente? Hubo un gran terremoto, ¿se acuerdan ustedes de eso, verdad?
Bueno, después en su resurrección, por cierto, ese terremoto que describe cuando Jesús entrega su espíritu, ese terremoto, si ustedes se van al idioma original, describe un movimiento de toda la masa sólida de la Tierra, de todo el planeta, y el interior de esa masa sólida. O sea, no nada más fue a nivel local, fue a nivel de todo el planeta. Pero el terremoto que es anunciado en Lucas 22, después de que el ángel baja y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese es a nivel local. Aunque fue un terremoto, porque la palabra que usa es sismos, ¿verdad? Y dice mega sismos. O sea, fue un terremoto importante en la escala que ahora conocemos. Sí fue importante, pero fue por causa de el ángel que bajó y se sentó sobre la piedra que habían rodado para tapar el sepulcro que José de Arimatea había dado a Jesucristo, ¿verdad? Bueno, eso causó en gran parte ese terremoto. Pero el ángel que vino, no vino a quitar la piedra para que saliera Jesús. Jesús ya había salido. No necesita puerta para entrar ni salir en un cuerpo glorificado, porque llevaba su cuerpo. Lo levantó entre los muertos también. Sino que quitó la piedra para que las mujeres entraran y vieran que ya no estaba en el sepulcro. Para cuando esto sucedió, dice que cuando bajó, es un intermedio nada más, cuando bajó ese ángel y se sentó sobre la piedra, yo por muchos años me imaginaba, hasta que no leí bien la escritura, me imaginaba a un ángel sentado en la parte de arriba de la piedra, con sus pies cruzados así, ¿verdad? Y como que con mucha luz. Pero la descripción del griego, así ¿verdad? Pero la descripción del griego es un ángel sentado sobre la piedra y sus pies puestos sobre la tierra. O sea, fue un ángel grandísimo. Hay muchos tipos y clases de ángeles, pero era un ángel grandísimo al grado que todos los guardias de los romanos que estaban ahí, que por turnos se movían, se desmayaron al ver a ese ángel tan grande, y cuando despertaron huyeron de ese lugar del miedo que tenían. Cuando las mujeres llegaron, ya no estaban los guardias romanos ahí. Entraron y vieron la victoria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, eso fue nada más algo extra. Pero sí, el tamaño del ángel, ahí creo que lo escribe en Mateo 22, en Lucas 22. Bien, seguimos. Ahí en Lucas capítulo 22, se comienza a describir en el 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Entonces, para que ustedes entiendan, hermanos, los judíos practicaron la fiesta de la Pascua desde que fue instituida en Levítico 23, que Dios las instituyó, hasta los tiempos de Jesús, por 1500 años, ensayaron, la palabra es micra, ensayaron como en una obra de teatro, ensayaron los procedimientos, los procesos, el arreglo de la Pascua por 1500 años. Y siempre fue exactamente igual, nunca cambió. Pero de los tiempos de Jesús, que es lo que estamos leyendo ahorita, hasta el día de hoy, aún los judíos más ortodoxos, más radicales en el judaísmo, siguen tomando esta cena 2 veces en el año.
2 veces en la Pascua, más bien, 2 veces en la Pascua. Una la hacen el día 14 y otra la hacen el día 15. ¿Ok? Entonces Jesús vino a instituir la Pascua del día 14 también. Porque si comía con ellos la del día 15, que es en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, él ya había muerto en la cruz. Entonces no podía comer o celebrar la Pascua con los discípulos después de muerto. Entonces desde ese tiempo se comenzó a instituir la cena de la Pascua el día 14 y luego el día 15, ahora sí, siguen celebrando en el anuncio de Jesucristo con el Cordero de Dios. Ahora sí es Jesucristo el Cordero de Dios. Aunque ellos lo sigan practicando de la manera que lo hacen ahorita, ya no es ni con cordero porque no tienen templo. Por eso usan pedazos del muslo, de carne, pero los elementos de la Pascua, los pasos que dan, todo lo hacen exactamente igual en las 2 Pascuas, en las 2 cenas. Pero una fue y vino a ser instituida por Jesucristo como la última cena. Entonces yo quiero que ustedes con esta escena en mente se comiencen a imaginar lo que los discípulos vieron después de que les contaron sus padres, sus abuelitos, todo lo que por generaciones, porque es un ritual, hermanos, es un arreglo de Pascua, tiene 14, 15 pasos y todos lo siguen en todas partes del mundo donde estén, aún hasta el día de hoy, lo siguen rigurosamente punto a punto. Entonces ellos no cambiaban, no variaban y hasta el día de hoy no varían eso. Pero cuando Jesús vino, y aquí hay una, les voy a leer ahí donde les dicen en el 8 dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparada ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces le prepararon la Pascua y los pasos de la ceremonia en ambos días, en ambas tardes, porque quiero que ustedes sepan que la Pascua se celebra al caer la tarde del nuevo día, ¿verdad? O sea, los días son de tarde a tarde. Entonces el día 14, al caer la tarde, llegando la hora, comenzaron a preparar esa Pascua. Y los pasos son exactamente los mismos, con excepción de algunas cositas que no vamos a entrar en el tema, pero lo que es el matzah, el pan sin levadura, las 4 copas de vino que toman, porque no es una sola copa. Si ustedes leen el recuento de Lucas 22, se van a dar cuenta donde dice, por ejemplo, en el 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, es otra copa diferente. ¿Ven cómo usa varias copas? Bueno, los judíos usaban 4 copas y la copa de Elías, 5, que todavía la usan en estos tiempos. La copa, esas copas están descritas en Éxodo 6, versículo 6, y en Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante, también están descritas. Si ustedes las leen desde este punto de vista, van a encontrar la copa de la
santificación, la copa de la liberación, y tienen una copa específica. No sé cuántos de ustedes han visto las filminas que les he puesto, las diapositivas, pero ahí les he puesto las copas esas judías. Voy a ver si se las pongo otra vez en el internet, en el video. Luego viene la tercera, la copa de la redención, que es la copa que está tomando aquí, en Lucas 22, y la copa de la aceptación, que es la nueva copa que se tomará junto con la iglesia cuando venga su reino. Pero son 4 copas. Entonces, yo creo que sí. A menos de que haya algún otro entendimiento y el Señor nos cambie, todo ha seguido, todo sigue igual, ¿verdad? Entonces, la de Elías, es que, o sea, no es el tema toda la Pascua, ¿verdad? Pero la copa de Elías se toma al último y antes le tienen un lugar separado con un plato, con toda la comida que usan, le separan uno a Elías y luego los niños, antes de terminar y decir el año que entran en Jerusalén nuevamente, abren la puerta y salen los niños a ver si viene el profeta Elías, el cual en cierta forma en la iglesia se cumplió con Jesucristo. Pero yo sí creo que proféticamente, en acuerdo con lo que está escrito, Elías se va a presentar en la última Pascua que celebren los judíos. O sea, va a venir Elías físicamente para cumplir la escritura. Pero bueno, ese es otro tema. Pero esa es la copa de Elías, una copa amarilla muy grabada, muy bonita. Ustedes la pueden buscar también en el internet. Ok, entonces, quiero que ustedes tengan en su mente esta imagen que les he estado hablando acerca de el ritual que ellos estaban acostumbrados a hacer año con año. O sea, les estoy hablando yo de 1500 años. Y ahorita ya van 1500 años más 2000 de Jesús. Lo siguen haciendo los que todavía no han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Los judíos, estoy hablando de los judíos. Pero en esos 1500 años antes de la venida de Jesús, el ritual era lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Se lo sabían de memoria, hermanos. Lo podían citar, yo creo que paso a paso del libro ese del que leen ellos, del libro de la Pascua. El orden que hay, es lo que significa Pascua. Orden, arreglo. ¿Ok? También es brincar, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema. Entonces, es como si ustedes hicieran algo año tras año, tras año, tras año, paso a paso, lo hicieran una y otra vez. ¿Sí? Y ya con las repeticiones, ya no tendrían ustedes ni siquiera que tomar el libro y explicar las 4 preguntas de los muchachos, ni por qué parten el matzah, ni por qué lo esconden en esa bolsita. O sea, ya no tendrían ustedes que leerlo, ya se los sabrían de memoria, como se saben de memoria algunas cosas de la palabra. Entonces ellos tampoco lo necesitaban. Pero quiero que ustedes entiendan que cuando Jesús se pone en medio de ellos y les dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esas palabras nunca se habían dado en la Pascua. Era la institución de la cena del Señor. Y de ahí en adelante se instituyó por estos 2000 años. Pero esas palabras han de haber retumbado en los oídos de los judíos, de los discípulos judíos, porque no eran palabras que estuvieran ellos acostumbrados a escuchar. Algo había en el aire, en el ambiente. Estoy seguro, yo lo siento ahorita, pero en el ambiente se ha de haber sentido algo espiritual diferente, y el anuncio de Génesis 3, versículo 15,
donde la palabra Dios le dijo a Satanás, le profetizó que vendría uno que le pisaría la cabeza, que la serpiente le iba a herir el calcañar, pero que él, la simiente de la mujer, ni siquiera hijo de semilla de hombre, sino de semilla de mujer, exclusivamente por la palabra de Dios, esa simiente le iba a pisar la cabeza, lo iba a destruir totalmente. Es lo que Jesús estaba anunciando aquí. ¿Ok? Estaba a punto Satanás de que alguien le pisara esa cabeza, de cumplirse la escritura. Y la copa fue partida, hermanos. Cuando la copa se tomó y el cuerpo de Jesús se anunció, ya no había vuelta para atrás. O sea, quiero que ustedes entiendan eso. Jesús dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y esta es mi sangre, la copa, que por vosotros es derramada. Él cortó el nuevo pacto, lo anunció a sus discípulos sin consumarlo en ese mismo momento, pero ya estaba anunciado. Y una vez que hizo esto, se levantó y se fueron no sé si es este recuento, pero se fueron, cantaban un himno por tradición, que es el himno, ellos le llaman, creo que el Jalal, y es del Salmo 113 al Salmo 118, se salían e iban cantando este himno. Son preciosos porque el Salmo 118 termina, yo se los leo. ...21 del 118 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vean a Jesús en lo que se está hablando. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. ¿Han oído ustedes la palabra Hosana en las alturas? Hosana, eso es lo que significa. Oh Jehová, salva. Hosana. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Es el anuncio de la crucifixión de Jesucristo. Era el canto que iban cantando hacia el monte de los olivos, mientras salieron del aposento alto e iban hacia allá. ¿Ok? Era una costumbre. Pero en esta vez, Jesús los llevó a un lugar que en la Biblia es conocido como el jardín de Getsemaní. El jardín de Getsemaní les he dicho que significa donde se machacan las uvas, donde se saca el aceite, donde se sale la unción. Que fue lo que le sucedió a Jesús en ese monte, porque estuvo batallando en su mente con lo que tenía que recibir. Entonces, cuando Jesús llega a esa ladera del Monte de los Olivos, porque está en el Monte de los Olivos, el jardín de Getsemaní está en el Monte de los Olivos, los discípulos se quedan en un lugar y toma a Juan, a Pedro y a Santiago y los lleva un poquito más adelante, y él se va a orar, dice la Biblia que a una distancia de un tiro de piedra, imagínense, nada más, pues lejitos, ¿verdad? Pero estaba a la vista. Y comenzó a angustiarse en gran manera. Y ahí en ese jardín de Getsemaní, como dice la palabra Getsemaní, se presionó la uva, ¿verdad? El vino que es representado por él, y la unción fue derramada. Pero fue derramado, hermanos, porque él comenzó a angustiarse en gran manera. El ataque que recibió en el jardín de Getsemaní fue un ataque a nivel mental.
En su mente. La presión de tener que pasar por esa copa que le pide al Padre 3 veces que si puede que pase de él. El Padre le estaba dando ese entendimiento. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Pero imagínense, o sea, tener que pasar lo que él tuvo que pasar previo a la cruz, y ahorita describimos poquito eso, en la cruz y luego en el infierno 3 días y 3 noches, pagando el castigo, la culpa que le corresponde a cada uno de nosotros. Él lo llevó precisamente en el infierno, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? La Escritura dice en Hechos, yo se los leo, en Hechos capítulo 2, que Jesús fue levantado. Hechos capítulo 2 dice, Pedro predicando, dice a Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Entonces Dios lo levantó después de que fueron sueltos, lo resucitó después de que fueron sueltos los dolores de la muerte. Y así como esa, hay varias escrituras que les puedo yo mencionar para que ustedes lo respalden con que Jesús no fue nada más de visita al infierno. Tenía que cumplir el propósito de Dios y recibir el castigo de todos nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ok? Entonces, Él llevó ese castigo, no solamente en su cuerpo, sino también las consecuencias del pecado que nosotros cometimos fueron sobre Él. Y tuvo que pagar hasta la última parte para que se cumpliese perfectamente la ley, sin Él haber cometido pecado. Ok. Y fue a tal grado, hermanos, esa agonía mental, que la Biblia nos describe una condición que se llama hematidrosis, que es la acumulación, ¿verdad?, entre pared y pared de las células, de la ruptura y entra la sangre, al grado de que sudó grandes gotas de sangre. Eso se manifiesta y es una condición rara, pero conocida hasta hoy en la ciencia médica. Sí la pueden ustedes comprobar, ¿verdad? Hematidrosis. ¿Ok? Pero Jesús, en ese huerto, hermanos, recibió la muerte por fe. No como el primer Adán, que se rebeló contra la palabra de Dios. Cometió pecado. La única parte donde se podía rebelar, el único mandamiento que tenía era, de ese árbol no comas. Bueno, ese mandamiento, todo lo demás que hubiera hecho Adán, no se le contaba por pecado, porque lo estaba instruyendo Dios. Tenía un solo mandamiento: de ese árbol no puedes comer. Pues de ese árbol comió. Entonces, esa fue la manera de la transgresión de Adán. Se rebeló contra Dios y murió como el primer Adán. El segundo Adán, que es Jesucristo, ¿verdad? Así lo dice la palabra, y el postrer Adán. Ese Adán no cometió pecado, no hizo pecado. Ni aun cuando recibió la muerte, porque si hubiera recibido la muerte por medio del temor, hubiera cometido pecado. Porque el temor es pecado, todo lo que no es de fe es pecado. Entonces Jesús recibió la muerte por fe en el jardín de Getsemaní. En el jardín de Getsemaní Dios le dijo que se entregara a la muerte. Y Jesús no quería, eso significaba separarse del Padre, porque el Padre no habita en tinieblas. Tenía que haber una separación
en el Espíritu de Jesús de la vida de Dios. Algo que había estado por la eternidad, hermanos. Él vivía con el Padre. Ahora tenía que haber una separación. Y para eso tenía que haber una muerte espiritual. La muerte espiritual, la separación de Dios del espíritu del hombre. Entonces, cuando eso sucedió, Jesús lo recibió en el jardín de Getsemaní. Isaías 53. Son puntos que algunos de ellos ya hemos tocado, pero que yo quiero que ustedes recuerden, porque aunque no es la Pascua verdadera ahorita esta semana, no importa, hermanos. Él como quiera hizo esto por nosotros. Y en cualquier día debemos de nosotros levantar su nombre. Aprovechar un momento como estos para instruir a personas que no conocen, pues qué buena oportunidad. En lugar de decirle, bola de paganos, ¿cómo se atreven a celebrar algo que ahorita no es ahorita la resurrección ni la crucifixión? Pues no es. Pero ¿eso qué tiene que ver con que tú vayas con ellos y los instruyas en la verdad? O cuando menos que te abran la puerta y luego puedes seguir tú instruyéndolos. No los pierdas. Por ellos también murió Dios, hermanos. Ya dejémonos de estar apuntando los dedos entre denominaciones y religiones y que y que la celebran, y que tú eres porque eres de aquella y que tú porque... Híjole. El amor de Dios es la base para la manifestación de sus promesas. Y a menos de que nosotros las cumplamos, no vamos a ver esas cosas manifiestas del poder de Dios en nuestras vidas. Somos los únicos que salimos mal de toda esa situación. Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, y todos se está refiriendo a toda la humanidad. Sobre él fue puesto. Bueno, ahorita le sigo leyendo, pero dice en el 54:7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Pues si lo abandonó por un breve momento, ¿cuánto fue ese breve momento? 3 días y 3 noches. ¿Por qué lo abandonó? Porque la presencia de Dios tuvo que dejar el Espíritu de Jesús para poder bajar al infierno y llevar el castigo de nuestros pecados y las consecuencias, hermanos. Como hombre tuvo que sufrirlo, porque nosotros como hombres los cometimos. Él también lo tuvo que sufrir como hombre. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, ese pasaje del 6 hasta el 12, si ustedes lo ven en la Biblia judía y hacen lo que ahora se está haciendo mucho, que ahora tienen un método que se llama el ELS, Equidistant Letter Sequence, que es, se van buscando consonante por consonante en el lenguaje judío y buscan palabras que están escritas ahí. Bueno, en Isaías 53, del 6 al 12, encuentran la palabra y su nombre es Yeshua. Qué bonito, ¿verdad? Ahí está la respuesta de quién se está hablando, a quién se está refiriendo. Isaías 53, del 6 o del 4 al 12. Está hablando de Jesucristo. Para los judíos es algo tremendo, por eso ni siquiera mencionan en sus porciones de la Torah, no mencionan nunca, y en sus profetas, nunca mencionan esta parte de aquí. Porque el que lo lea, no le queda otra. No le queda otra. Entonces Jesús dice, enmudeció, la palabra de Isaías dice, enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. ¿Se acuerdan ustedes del jardín de Getsemaní? En el jardín de Getsemaní, Jesús se puso en acuerdo con el Padre, siendo la voluntad de Jesús
vivir siempre con el Padre y siendo la voluntad del Padre que muriera por nuestros pecados. Es el único lugar donde la voluntad de Jesús y la del Padre van en dirección opuesta. Pero eso es para que Él por fe recibiese la orden del Padre de morir por nosotros, por nuestros pecados. Por fe la recibió. Y dice Isaías que enmudeció, que no abrió su boca. Entonces Jesús se levanta del jardín de Getsemaní y no inmediatamente viene la separación del Espíritu de Dios de Él, porque se levanta, viene Judas y vienen, hermanos, por decenas y decenas y decenas de alguaciles y guardias y romanos y de las sectas de los fariseos. Vienen, no son 5 y 5, o sea, está hablando de cientos, con palos y con antorchas y con las armas para prender a Jesús. Y cuando lo ven, le dicen, ¿a quién busca?, les dice Jesús. Y ellos le dicen, a Jesús de Nazaret. Y Jesús le dice, yo soy. Ok, Juan 18. Juan 18. Juan 18. Cuatro. 3. Es que todo está muy bueno, hermano, por eso 3. Judas, ya no le sigo leyendo para atrás. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también, ¿estoy bien? ¿O me brinqué? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces, esto es una indicación de que el nombre que se le dio a Jesús, en acuerdo con Isaías 54, en acuerdo con Filipenses 2, del 5 al 10 o al 11, o sea, el nombre que se le dio a Jesucristo fue el nombre de el tetragrama de Yud, Hei, Vav, Hei, las 4 consonantes. Está dentro del nombre de Jesús, intrínseco en el nombre de Jesús. Entonces, cuando Jesús se levanta y les dice, yo soy, cayeron a tierra los cientos de personas que fueron a prenderles, como diciendo, aquí estoy, o sea, aquí está mi poder. Si yo quisiera usarlo contra ustedes, lo haría. Ahí es donde dice Jesús, en ese pasaje donde dice, si yo quisiera llamar, cuando Pedro desenvaina y le corta la oreja al siervo del alguacil, a Malco, ¿verdad? Jesús le dice, guarda la espada. Si yo quisiera, mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles. O sea, no necesito de tu ayuda. Jesús era suficiente. Caen hacia atrás todos. Y mientras eso sucede y viene lo de Malco, que Jesús ora por él, y según la Escritura fue uno de los que le escupió después delante de Caifás. O sea, pudo haber sido, porque habla de los que le prendieron. Después de haber sanado y puesto su oreja nuevamente y reconstruido, después le escupió. Y no me digan, ay, ¿cómo puede hacer eso? Porque muchos cristianos, hermanos, o sea, con sus acciones de no recibir la palabra de Dios y de sentirse a gusto con las cositas ahí que se hacen y viven como vive el mundo. Es como escupirle nuevamente, porque la obra ya fue terminada. Entonces Jesús habla la palabra, viene lo de Malco, y luego todos los discípulos, dice el pasaje de Mateo, le cambié, de Lucas 22, dice que
Bueno, ahorita lo busco. Se me hace que es más adelante, en el 28. Todos los discípulos huyeron. Se fueron corriendo del miedo que tenían. Y mientras esto sucedía y lo estaban prendiendo, después de haber caído y todo y levantado de cuando Jesús dijo yo soy, de repente un muchacho por atrás de Jesús se levanta, viene caminando con una sábana. Y te puedes preguntar, bueno, ¿y este muchacho de dónde salió? Qué bueno que preguntaron. Marcos 14. Dice Jesús en el 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Ah, miren, aquí está. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, se fueron. Todos, sí, todos se fueron huyendo del miedo. Pero 51, es 14, Marcos 14, 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron al muchacho, lo pescaron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. La clave de este versículo está en la sábana, porque la palabra sábana es descrita en el griego con la misma palabra que se usa cuando taparon a Jesús en el sepulcro. Una sábana costosa de personas ricas, porque dice que con los pobres fue en su muerte, pero con los ricos en su sepultura. Isaías 53, lo sepultaron en el sepulcro de José de Arimatea, que él tenía él separado, y José de Arimatea era un hombre muy rico, porque a los judíos pobres los enterraban en sus pocitos ahí, en la tierra normal, pero los ricos eran sepultados en cuevas. Y los tapaban finalmente y se aseguraban de que estuviera plenamente muerto. Por eso, acuérdenme dónde me quedé. Por eso el soldado que estaba en la cruz de Jesús, después de que le dijeron, ve y asegúrate, quiébrale las piernas para que se asfixie y ya quede totalmente muerto. Pero la Escritura dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Entonces el soldado va primero y le pone la lanza en el costado y la sume hacia el corazón, hacia los pulmones. Si hubiera estado vivo, hermanos, la falta de aire en Jesús que ocurrió, hubiera hecho succión cuando la lanza se enterró. Pero cuando la enterró salió agua y sangre. O sea, ya estaba muerto, ya había entregado su espíritu Jesús. Entonces ya no hubo necesidad de quebrarle las piernas, cumpliéndose la Escritura de que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Pero no lo quebraron. Ahora entonces, volviendo al muchacho ese manto se usa nada más, esa palabra para describir esa sábana se usa nada más 2 veces en la Escritura. Uno en referencia con el que taparon a Jesús y otro en referencia a este muchachito. Entonces, obviamente, cuando Jesús dijo, yo soy, se levantó de los muertos el muchacho. Y con la sábana que tenía puesta, salió y no sabía qué estaba sucediendo. Fue y vio a Jesús que lo estaban prendiendo. Dijo, pues, o sea, y los alguaciles al verlo, lo han de haber confundido con uno de sus discípulos y fueron y lo prendieron, pero al agarrarlo él se liberó y se fue corriendo desnudo. Ese es el evento del muchacho desnudo, que nos habla nuevamente del poder que había en Jesús después de que se entregó a la muerte por fe. De ahí se fue delante de Caifás, y delante de Caifás se le hicieron preguntas. Cuando Isaías dice que enmudeció y no abrió su boca, no quiere decir que no les contestó, quiere decir que no se defendió como lo hizo desde que comenzó su ministerio.
Jesús nunca cerró su boca cuando venía el ataque de Satanás a través de personas o directamente a través de lo que él veía en el ámbito espiritual. Él nunca se quedó callado. Siempre confrontó las situaciones diciéndole la palabra que Dios le estaba diciendo. Siempre se defendió, nunca se dejó de ninguna situación y que te vas a morir. No. O te vamos a apedrear. Pues, vamos. Y caminaba en medio de ellos en el ámbito de la luz. O sea, espiritualmente siempre se defendió y nunca se dejó de ninguna acechanza de Satanás. Desde que fue al monte de la tentación, le contestó con escritura. Nunca se dejó, nunca. Y ustedes nunca deben de dejarse de ninguna situación adversa a lo que Dios les dio en Cristo Jesús. Nunca la permitan, siempre háblenle, caminen ahí en la alfombra, hagan lo que tengan que hacer, pero todo lo que va en contra de Dios, ustedes háblenle con la palabra de Dios, igualito que Jesús, y van a obtener la misma victoria que obtuvo Él, porque es la misma palabra de Él. Por fe nos conectamos a esa victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ok? Y lo vamos a ver la semana que entra. Entonces, no se dejen, hermanos. El poder estaba residente en Jesús todavía. Aun cuando lo presentaron con Caifás, pasaron, contestó lo que tenía que contestar, pero nunca se defendió para contradecir lo que el Padre le dio que recibiera por fe la muerte. Él se hizo obediente hasta la muerte. Pilatos le habló y le dijo cosas. Defiéndete, ¿eres tú el rey de los judíos? Herodes le dijo cosas, se burlaron de él. Fue a la cruz en obediencia, le azotaron, le pusieron la corona de espinos. Todo lo que quisieron hacer con él, lo hicieron. Y abarca muchas cosas, hermano. Pero le hicieron todo lo que quisieron. Y él nunca abrió su boca, aunque el poder estuvo ahí. Si no fue hasta la cruz, hasta el último momento en el que no quiere decir que no sintió, él sintió todo lo que le hicieron y sentía que se asfixiaba y tomaba aire, y al tomar aire se cansaba y caía otra vez. Ese proceso rasgándose todos los azotes que le dieron. Imagínense el intenso dolor que él sintió, pero aún así aguantó más que cualquier otro hombre hubiera podido aguantar, hasta el grado de que la Biblia dice que después de que dijo consumado es, entregó su espíritu. Él lo entregó voluntariamente. El diablo no le quitó su vida, él la entregó y salió el espíritu y lo llevó al infierno ilegalmente, porque él no cometió pecado. Él no cometió ningún pecado. Entonces, el llevar a un hombre inocente al infierno infringía la ley de Dios. Y cuando alguien es llevado a un lugar injustamente, entonces el justo puede entrar y retomar, suprimir la ley y el dominio de Satanás y mostrar la vida, que fue lo que sucedió con Jesús. Dios lo levanta de los muertos y le dice, ¿y tú, Dios, que creaste? Híjole, lo vuelve a llamar Dios. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que Él permitió a la muerte por obediencia, por causa de nosotros. Si Él hubiera abierto su boca, cualquier cosita, hermanos, la redención nuestra no hubiera sido posible. Pero gracias a Dios que lo recibió, que no abrió su boca, enmudeció, y pudimos nosotros ser redimidos. Dice ahí en Isaías, en el 10, dice, con todo eso Jehová, 53:9, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Quieren que les dé una pepita de oro ahí? La palabra muerte, hermanos, en el versículo 9 está en el plural hebreo, en el plural.
no significa muerte, significa, más con los ricos fue en sus muertes, porque Jesús murió espiritualmente, físicamente, y puso su alma por expiación. No murió por causa del pecado, murió porque lo puso como sacrificio. Y eso está escrito más adelantito, dice en el 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su alma, ahí dice vida, pero es su alma en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, puso su alma como sacrificio. Nadie tomó su vida. Él la entregó. En las diferentes cartas que nosotros leemos, hubo varios discípulos, cuando menos 2, que el mal no los pudo tocar hasta que ellos terminaron su carrera, hermanos. En nada son diferentes, claro. En cuanto a sus acciones, Jesús es santo y nadie va a ser como Él. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Estamos aprendiendo, Él lo tiene todo. O sea, no me estoy haciendo igual a Jesús. Él se hizo igual a mí, bajó. Se hizo hombre como yo, como ustedes. Y luego subió y nos subió juntamente con Él a la diestra de Dios, en los lugares celestiales. Él lo hizo todo. Pero nosotros tenemos que aprender a tomar su palabra como está escrita y a utilizarla en la misma forma. Y tienen el derecho, hermano, óiganme bien, tienen el derecho ustedes, cada uno de ustedes, a que la muerte no los sorprenda como ha sorprendido a muchos cristianos y a toda persona del mundo. Ustedes tienen el derecho de cada vez que venga una enfermedad o una aflicción o algo que amenace su vida, ustedes tienen el derecho de tomar la escritura y mostrarle a las tinieblas, a la enfermedad, a la pobreza, a lo que sea, mostrarle las escrituras y decirle, no, Él llevó muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas nos libró Jehová. O citarle primera de Pedro capítulo 2, donde dice, quien llevó él mismo nuestros pecados o enfermedades en su cuerpo sobre el madero, para que yo estando muerto al pecado, viva a la justicia, y por cuya herida fui sanado. ¿Es justo que yo sea sano? ¿Es justo que yo prospere? ¿Es justo que esté protegido de todo ataque, en toda situación, en todo momento? ¿Qué tenemos que hacer? Recibirlo por fe y estar parados ante la aflicción. No se ve la salida, está la situación imposible, no sé qué va a suceder, pero la palabra dice que Él me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. De ahí no me muevo. Y a la situación le digo, y resisto a Satanás y huirá de nosotros. Amén. Esa es la postura del cristiano y lo que Jesús hizo en su resurrección. 3 días, con esto termino, 3 días y 3 noches. Bueno, murió espiritualmente, cuando en cumplimiento, ahí en Mateo 26, dice, o sea, cuando el poder de Dios sale de Él, porque Jesús tenía poder, hermanos, porque era Jesús. ¿Porque era Dios? Porque el Espíritu de Dios, que es Dios, estaba en Él. Todo lo hizo como hombre, ungido por el Espíritu Santo, y bajo la unción del Espíritu Santo, en obediencia a Dios, iba y llevaba la palabra y sanaban los que estaban enfermos, los que lo recibían. La unción que estaba en Él era la que quitaba todo yugo y todo yugo y destruía toda carga. Pero en la cruz, Jesús, al último, antes de expirar, antes de entregar su espíritu, dijo, Elí, Elí, Eloí, Eloí, dice en Mateo, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, la vida de Dios salió de él.
para bajar como hombre a llevar. Sí, fue como cuando Él lo entregó, ¿ok? Porque no podía bajar al infierno. Bien, ahora, estuvo ahí 9:18, 5 minutos y termino. Estuvo ahí 3 días y 3 noches, en acuerdo con la Escritura, para que se cumpla. Murió, dice, creo que es el libro no lo apunté, Mateo. Bueno, ustedes búsquenlo. Creo que está en Mateo 28. Lo crucificaron a la hora tercera, las 9 de la mañana. Murió a la hora novena, las 3 de la tarde. Fueron 6 horas. Murió el miércoles entre las 3 y las 6 de la tarde, porque tenía que ser sepultado antes de que viniera el primer día de los panes sin levadura, en el que se celebra la Pascua tradicional, la segunda. Tenía que ser sepultado. Era un Shabbat alto. Por lo tanto, no había trabajo. Entonces, antes del miércoles, entre las 3 y 6 de la tarde, al jueves 3 y 6 de la tarde, un día, al viernes 3 y 6 de la tarde, 2 días, al sábado 3 y 6 de la tarde, 3 días. Jesús tuvo que haber resucitado un poquito antes de que entrara el primer día de la semana, que nosotros lo conocemos como domingo normal, pero para ellos comienza el sábado a las 6 de la tarde, el primer día de la semana. Jesús tuvo que haber resucitado porque así está escrito, en cumplimiento 3 días y 3 noches. ¿Ok? Ahí va. Yo sé que salen muchas preguntas, pero Jesús fue levantado por el Espíritu de Dios, por la gloria de Dios, dice Romanos, y dice Romanos 8, y dice Romanos 6, por el Padre y por la gloria del Padre, el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos, nació de nuevo, resucitó y fue el primogénito, dice Colosenses capítulo 1, el primogénito de entre los muertos, el primero que nació de nuevo. ¿Ok? Oren tantito, hermanos. ¿Qué más? Bien, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Ok, gracias, hermanos. Entonces, cuando las mujeres llegan, hermanos, en Juan capítulo 20, versículo 1, dice que llegaron de noche todavía, antes del amanecer del primer día de la semana. Llegaron a la mitad del día del domingo. Jesús ya no estaba en el sepulcro. Entre algún punto de ese momento hacia atrás, hasta las 6 de la tarde del domingo que había entrado, Jesús resucitó exactamente a la hora después de que lo enterraron, después de que murió. ¿Ok? Vino por su cuerpo, tomó su cuerpo glorificado y de ahí fue al cielo. Esas 12 horas que no se hace recuento en la Biblia, y voy por un camino muy delgadito, pero cada vez lo confirma más el Padre. No estoy diciéndoles que ya lo tengo todo, porque ustedes lo buscan en internet, de esto no hay información, hermano. No hay información. ¿Dónde estuvo Jesús las 12 horas después de que resucitó de los muertos? Obviamente que no necesitó del ángel para correr la piedra, porque si entró con los discípulos, que estaba la puerta cerrada, y entró por la puerta, por la pared, estando cerradas, también pudo haber salido en su cuerpo glorificado del sepulcro sin que el ángel abriera la... Nadie se dio cuenta.
Él tenía una misión que cumplir. Y esa misión era subir al cielo y con su sangre preciosa derramada en la cruz, limpiar los utensilios del templo que está en el cielo, lo dice Hebreos 10, Hebreos 12 también, y hacer el nuevo pacto entre Dios y Él, porque hicieron el nuevo pacto, cortaron el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Ya Jesús no tiene sangre. Ustedes tampoco van a tener sangre cuando su cuerpo sea glorificado. Vamos a tener el mismo cuerpo que Jesús, en acuerdo con Filipenses 3, versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Y ahí en el cielo se hizo el nuevo pacto entre Dios y Jesús. Y luego volvió a la tierra, y cuando las mujeres llegaron en la noche antes del amanecer, vieron que la piedra estaba quitada y que Jesús ya no estaba dentro, y corrieron de vuelta a avisarles a todos, y Jesús se les presenta. Porque el ángel les dijo, no, no está aquí, va camino a Galilea. Pero Jesús se les presenta y les dice, no, ve y dile a los discípulos que vayan a Galilea y ahí los veré. Jesús ya había resucitado. Ahora tenía que llevar las primicias en cumplimiento a la fiesta de las primicias. Y eso se hace en Mateo 27, versículo 53, dice lo siguiente. 51, y aquí el velo, 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó. La palabra, hermanos, les digo otra pepita de oro. La palabra que se usa ahí, rasgó, es la palabra quería. Y esa palabra es una palabra que se usa para un gran dolor, aflicción. Y esto venía directamente del Padre. Es como decir que el Padre rasgó su vestidura por la muerte de su Hijo. ¿Ok? El templo. Se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí voy. Y se abrieron los sepulcros. Gloria a Dios, porque esto va a suceder también en estos tiempos. Y las rocas se partieron. ¿A dónde voy? 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Se quitaron las tapas, se sentaron los muertos, el cuerpo y todos con el espíritu nuevo. Se sentaron en los sepulcros, pero no salieron de los sepulcros, dice la Escritura, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces, todos estas, pues sí, imagínense la conmoción que hubo en el pueblo. No salieron hasta después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, fueron estas personas, o fueron los que estaban en el seno de Abraham, que Jesús llevó cautivo a la cautividad al cielo, pero llevó las primicias al Padre en cumplimiento de las fiestas de las primicias también. Tenía que presentar fruto a los resucitados. Tenía que presentar fruto en cumplimiento a esa fiesta también. ¿Ok? Pero quiero que ustedes comiencen a masticar la idea de que las 12 horas no reportadas en la palabra, que hermanos, ahí está todo lo que necesitamos. Pero para poder subir al siguiente nivel, tenemos que recibir por fe el primer nivel que nos está dando Dios de revelación. Y si vamos bien, podemos seguir al siguiente. Si no, nos regresamos a donde estábamos. Pero esas 12 horas que no estuvo aquí, estuvo en el cielo con cuerpo glorificado, porque ahora la Trinidad tiene a un hombre representando a todos nosotros por primera vez desde la eternidad, hermanos. Hay un hombre en la Trinidad, Jesús hombre, del cual vamos a ser nosotros parte del cuerpo de Él. Y nomás comiencen a masticar esa idea
Y se van a salir van a decir, o sea, ya no les voy a decir más. Pero ustedes comiencen a masticar esa idea, porque es algo que viene en el cercano futuro, por la eternidad, para todos los que hemos entrado en el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por la información. Gracias por estas fiestas, Señor. Gracias por que el cumplimiento de todas ellas está en Jesús, y en cada una de ellas nos anuncias a Jesucristo, Señor, en cada elemento. Te damos las gracias, Señor, por esa revelación, por la revelación que viene, Señor. Gracias porque estamos siendo incrementados continuamente en tu palabra, pero más que todo, Señor, tu palabra dice que fruto de vida es el justo y el que gana almas. Es el árbol del justo, pero el que gana almas es sabio. Así que, Señor, toda esta información es para que nosotros tengamos las armas para llamar y extender tu reino, Señor, y seguir trayendo, mientras esta gracia está, periodo de gracia está abierta, para seguir trayendo almas, Señor, a tu presencia, Señor. Ese es nuestro primer trabajo, Señor, después de conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que cada uno de mis hermanos arde en su espíritu el fuego tuyo, Señor, de estas verdades, y sé que cada uno de ellos será utilizado, Padre, para traer en la forma que tú lo hayas llamado nuevas almas, Señor, a tu reino. A ti sea la gloria, Señor. A ti, Señor, sea la alabanza, Señor, porque toda esta sabiduría que fluye en nosotros viene de ti. No nos jactamos de que nosotros la razonamos o la obtuvimos por ser especiales. No, es tu sabiduría, Señor, y nosotros nos hacemos disponibles en Cristo a esa sabiduría, Padre. A ti sea la gloria, Señor, y gracias porque yo sé que mis hermanos ganarán muchas almas y llevarán mucho fruto a tu nombre, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la semana que entra.